Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Sagitario, con el trabajo y como siempre, ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, que si estáis trabajando, estáis sintiendo como una especie de estancamiento a nivel laboral, muchos de vosotros estaréis planteando cambios, pero ese cambio es difícil, así lo dicen las cartas, que por mucho que vosotros ahora mismo, los que sí estáis trabajando, os planteéis cierto cambio, pues es un cambio difícil, es algo complicado, es algo que no se puede dar ahora, ¿no? En este momento, así lo dicen las cartas, que es algo que implicaría mucha lucha para ti, ¿no, Sagitario? Entonces, en el trabajo en el cual estáis, Sagitario, dicen las cartas que esperéis, ¿vale? Que es cierto que sí, que hay un estancamiento, que no os adelantéis a los cambios, ¿bien? Sagitario, que no estáis trabajando. Aquí dicen las cartas que es necesario que tú tomes una decisión, que no sabes muy bien qué hacer con algo, ¿no? Entonces aquí lo que dicen, Sagitario, debes de tomar una decisión, ¿vale? Entonces en el momento que tú tomes una decisión, dices, si te quedas en el sitio que estás, vas a estar igual que estás ahora, no hay un cambio si te quedas en el lugar. Pero si decides irte como a otro lugar o algo por el estilo, o hacerle caso a la llamada de una persona cercana a ti, o una persona que te está aconsejando en este caso, que es una persona, un amigo o una amiga tuya. Yo diría que es una mujer. Entonces aquí dicen las cartas que tú firmarías un contrato, ¿vale? No es un contrato, digamos, aquí en el que no es un trabajo, digamos, en el que tú vas a ganar grandes cantidades de dinero. Yo no veo un trabajo en el que vayas a ganar mucho dinero, pero sí te digo que trabajo es, menos es nada. Sagitario, que tenéis un negocio, aquí hablan de decisiones tomadas, ¿no? Más adelante, no serían ahora, serían más adelante. Estas decisiones serían a raíz de una pérdida de dinero, Sagitario, a raíz de un error. Y dice, estas decisiones serían importantes. Pues es como para renacer, ¿no? De ese error, como para arreglar o resurgir de ese error, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu economía. Vamos a ver. Sagitario y tu economía. Respecto a tu economía, Sagitario, que dicen las cartas, que muchos de vosotros sentís, estáis como cuidando mucho, ¿no? Lo que tenéis, ¿no? Así nos dicen las cartas, como que tenéis algún miedo a la pérdida de un dinero, Sagitario, que estéis esperando un dinero relacionado con el tema de exparejas y todo eso, y dice, aunque esto a día de hoy y los avances que está teniendo son muy confusos, pues al final es cierto que dicen las cartas que ese dinero pues tiene que llegar tarde o temprano, ¿ven? Los Sagitarios que estéis esperando un dinero ya desde el mes de diciembre, yo os diría aquí que todavía queda lucha aquí por hacer, que bueno, que ese dinero llegará en su momento, pero que todavía queda trabajo por hacer aquí, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Sagitarios que estáis solteros. Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Bueno, yo veo muchos de vosotros, Sagitario, que entendéis que llega el momento de nuevas personas en vuestra vida, de nuevos horizontes.
Pero también, dice, llega el momento de eso, si lo piensas tú, Sagitario, pero también este pensamiento tiene que ver con... como que un sueño no se ha cumplido, ¿no? Vamos a decirlo así, yo lo veo así. Como que un sueño no se ha cumplido y dice, entonces Sagitario, dice, llega el momento, dice que sientes que llega el momento de marcharte, ¿bien? Yo te voy a decir, Sagitario, que te veo comunicándote con una persona, pero son comunicaciones muy extrañas y bajo mi punto de vista un poco difíciles, ¿no? Con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Porque son unas comunicaciones difíciles, porque es una persona que no está totalmente solo o sola, Sagitario. Entonces yo te diría en este caso que antes de dar un paso a un cambio importante, a un reencuentro con una persona o a un encuentro con una persona, yo te diría que es reencuentro. Yo te diría que es reencuentro, Dicen que te lo pienses muy bien. Porque esta persona, en lo que es tomar decisiones en sí, como tomar decisiones, muy difícil lo veo, Entonces, Sagitario, aquí dicen las cartas que esto es lo primero que tú, a lo mejor, vas a vivir, ¿bien? Que vas a tener reencuentros con una persona, que es una persona que sigue todavía ocultando cosas, que sigue en una relación. Entonces aquí dicen las cartas que en un futuro sí se acercaría a alguien más importante para ti, después de esta historia, vamos a decirlo así, que sería una persona un poco más joven que tú, Sagitario, y esta persona ya sería como alguien que viene para algo más estable. Aquí dicen las cartas que viene para algo estable, Entonces vamos a ver esta persona que llegaría de cara a futuro. O sea, ahora mismo esta persona no pienses que va a llegar en cuestión de meses, ¿vale? Esta persona a mí me sale de cara a futuro, la persona nueva, la persona importante, Sagitario. Vamos a ver qué más. Es una persona para una relación y para un compromiso, no solo para una relación. Te estoy hablando de un compromiso, Y compromiso, te estoy hablando de una convivencia, de un casamiento, ¿vale? Con esta próxima persona que llegaría, no la primera del reencuentro, sino la segunda, ¿bien? A ver, es una persona... Por el perfil que me está saliendo, es una persona bastante luchadora. Es una persona que ha estado muchísimo tiempo muy centrada en el tema del trabajo. ¿Habrá estado con otras personas? Por supuesto que sí, humano o humana es, pero no ha tenido una relación estable desde hace mucho tiempo. Esto yo te voy diciendo lo que vas a saber de esta persona para que tú puedas identificar. Es cierto, Sagitario, que tú vas a estar buscando, en un principio por tu desconfianza, quizás que estés buscando si tienes rivales con esta persona, dice, pero te vas a dar cuenta que no. Te vas a dar cuenta que no. O sea, aquí yo te diría, no gastes, ¿no?, tu energía en buscar algo que has encontrado en otras parejas. Negativo, no positivo, sino negativo. Si tú buscas traición en esta persona, o que esta persona te pueda traicionar, te digo no. El mayor rival que tienes con esta persona es el trabajo, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Hablan ahora de la primera historia que tú vas a vivir, ¿no? Sagitario dice, cuanto antes te des cuenta que todo es lo mismo, que todo es un juego, que es una persona que sí, que te puede decir que tomará decisiones, dice, cuanto antes te des cuenta de que no va a tomar decisiones, dice, antes adelantarás
los cambios en tu vida hacia tu futuro sentimental, tu futuro definitivo, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya me contaréis, Sagitario, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Qué os aleja a vosotros, Sagitario? Maneras de pensar diferentes respecto a... respecto a vuestra economía. Queréis hacer cambios, pero los cambios tienen que darse de manera firme. Entonces, esta situación es la que os estaría alejando a vosotros, ¿eh? Es un estancamiento muy fugaz. Tampoco es algo que esté provocando, digamos, mucho conflicto entre vosotros. Sagitario, casados en convivencia y novios. ¿Hay alguien que os estanca vuestra vida? Os sentís, vamos a decirlo así, sentís que estáis estancados, pero por uno de los dos, ¿no? Entonces yo puedo sentir que estoy estancada porque mi pareja no tiene las mismas ideas que yo. Bien, os lo digo para que me entendáis, ¿vale? Entonces, esta parte es la que hay que solucionar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Sagitario. Hay una parte que tiene que... dicen, te voy a decir cómo lo estoy viendo. Dice, Sagitario, por muchas vueltas que tú le des a una situación, hay cosas que ya, pues que se han terminado, ¿no? Hay situaciones, hay cosas que se han terminado en tu relación. Entonces vosotros avanzaréis, haréis ese cambio de cara a futuro. Dice, haréis ese cambio de cara a futuro, pero eso sí, hay que tener las cosas muy claras. Dice, tienen que estar las cosas muy, muy estables para realizar ese cambio. Y si yo estoy viendo que ese cambio se va a hacer, es porque vais a tener lo que necesitáis tener estable para eso, ¿no? Entonces, aquí, Sagitario, dicen las cartas, existe posibilidad de cara a futuro, quiero decir, porque ya te he dicho que hay algo que se ha terminado ya. Dice, existe posibilidad de que pueda haber en tu vida o en la vida de tu pareja una segunda persona. Podría haber terceras personas en tu relación. Dicen las cartas que no, que de cara a futuro no existe esa posibilidad, que lo que se haya terminado, lo que se haya cerrado, el ciclo que se haya cerrado en vuestra vida ya se ha cerrado. Sagitario, casados en convivencia y novios, tenéis que llegar a un acuerdo respecto a situaciones relacionadas con hijos. Esto sale bastante en vuestra vida también, ¿eh? Sagitario dice que en este aspecto tenéis que llegar a un acuerdo, tenéis que estar en la misma línea o intentar llegar a un acuerdo con esto. Sagitario, casados en convivencia y novios, dice, ¿se puede dar cambio de domicilio? Muy importantes para vosotros, sí. Pero hay también algo aquí, Sagitario, que dice, tú piensas, Sagitario, que hay... que podría haber una figura materna, vamos a decirlo así, que no deja fluir bien o influye en algún aspecto de tu pareja a la hora de fluir. Las cartas dicen, no tiene tanta fuerza tampoco esto es más un pensamiento, vamos, que una realidad.
Bien, Sagitario, entonces todos los que estéis en esta situación que creáis que estáis influenciados o que la pareja está influenciada por una figura materna, yo te diría no. Te diría que no. Al final tu pareja hará lo que se le dé la gana. O sea, eso el perfil ha salido clarísimamente, Sagitario. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. Tú, a día de hoy, Sagitario, dice, ya has conseguido mucho. Has conseguido mucho. Tú podrías estar de camino, o tú y tu pareja, esta relación podría estar o está de camino hacia la cima, ¿no? O sea, como que habéis estado evolucionando y estáis de camino hacia la cima. ¿Qué pasará cuando se llegue a la cima? Muchos de vosotros habréis entendido que esta persona estaba en tu vida para un tiempo y esto pasará. Y lo digo, que esto es más para los que estáis de novios. Esto pasará porque nos encontraremos entre un pasado y la pareja. Esto pasará en ese caso, entonces muchos de vosotros diréis, esta relación ya ha dado lo que tenía que dar, ya he aprendido lo que tenía que aprender de ella y miraréis para otros horizontes. Otros de vosotros, evidentemente, decidiréis que es la persona adecuada para vosotros. Pero en este caso, esta información, pues cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Sagitario es muy importante. Esta información no es para todos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, tu mensaje especial del amor te dice que es lo que es que ese sentimiento tan profundo que tienes que te impide, Sagitario, el estabilizarte. Dice, hay un sentimiento muy profundo hacia otra persona que a ti te impide realmente estabilizarte a la hora de tener sentimientos hacia otras personas, Sagitario. Así que esto es lo que tenéis que prestarle atención respecto a los temas del amor. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario y tu salud. Dolores de cabeza, algunos de vosotros. Hay unos cambios aquí, Sagitario. Dice, estás viendo unos cambios en ti que te podrían llevar, Sagitario, a estar de médicos. Y aquí dicen las cartas que deberéis de prestarle, para evitar esto se puede evitar, se debe prestar atención a todos los que estéis notando muchos dolores de cabeza, algo que tiene que ver con el riego sanguíneo, me marca mucho eso, Bueno, como siempre os digo, Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general, Sagitario. Y tu mensaje general te dice, Sagitario, tú ahora mismo estás haciendo, como todo el mundo, cada persona hace un movimiento para tener un resultado, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, Sagitario, los movimientos, los pasos que tú des o lo que tú hagas para obtener un resultado, para una tranquilidad en un futuro, tanto económica, personal, bueno, sobre todo económica, dice, le das muchas vueltas, piensas demasiado a la hora de hacer esos cambios. Y esto, lo único que te puede traer es un poco de miseria, Sagitario.
te voy a dar el número 3 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Sagitario, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.